Abrimos la segunda ronda de entrevistas a los candidatos presidenciales con otro esquema de preguntas y respuestas. En la primera parte con Alfredo y en la segunda conmigo habrá preguntas, repreguntas y al final un mensaje a la ciudadanía con 1 minuto para responder. El reloj en sus pantallas marcará la disminución del tiempo. Al final del minuto se desvanece el audio. Cintia Viteri, candidata presidencial del PSC. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Gracias por la invitación y un abrazo a todos los que nos están escuchando. Para administrar el Estado como presidenta de la República, ¿cuáles son sus conocimientos, experiencias y destrezas? Bueno, varios, Alfredo. Yo sé exactamente por mi experiencia como legisladora cuáles leyes afectaron los derechos de maestros, de jubilados, de trabajadores. Y no solamente lo sé, sino que me mantuve firme por años defendiendo su derecho sin rendirme. Y por otro lado, vengo de un equipo eficiente que recuperó la confianza de un pueblo que la había perdido hace muchísimos años y que luego de ver cómo rendía en eficiencia, en solidaridad, en bienestar, en obras, lo volvió a ratificarnos cada elección en la administración seccional. Y por último, Alfredo, yo creo que todas las mujeres en este país y sobre todo las madres de familia tenemos una gran ventaja y es que sabemos administrar la escasez y también sabemos arreglar desastres, preparada absolutamente, solo del disparo de partida. Desde 1998 usted fue diputada del Congreso 2 veces, hasta 2006. Y asambleísta por 2 periodos de 2009 a 2016. Los candidatos presidenciales del PSC, con León Febres Cordero a la cabeza, exhibieron como parlamentarios una trayectoria de fiscalización. Con Febres Cordero el récord contra el gobierno de Osvaldo Hurtado y con Jaime Neot y Javier Neira interpelaciones contra los gobiernos de Rodrigo Borja y Sixto Durán. ¿Usted en el Congreso nunca interpeló o enjuició realmente políticamente a nadie? ¿Por qué? ¿Decisión personal o decisión del jefe del bloque o del jefe del partido? Las decisiones que tomamos los legisladores dentro del bloque son tan independientes que nunca necesitamos que nos digan lo que tenemos que hacer por una razón. Sabemos de qué lado estamos. Cuando atentan contra los derechos de los ancianos, estamos del lado de los ancianos. Cuando atentan contra los derechos de la gente con enfermedades catastróficas, por ejemplo, con cáncer o SIDA, estamos de su lado. Todo este tiempo, inclusive en este periodo, en el último en que yo iba a ser legisladora de esta nación, presenté ante el órgano respectivo de la Asamblea Nacional justamente pedidos de información, que es el inicio de la fiscalización, en las áreas que luego saltaron como nichos de corrupción: hidroeléctricas, petróleo, gas, etcétera. Justamente esos eran los puntos que preocuparon desde el inicio y que no recibieron la información que solicité, al menos a la altura. Ahora vamos a los temas sociales. Del monto total de subsidios, el 2016 para el bono de la vivienda se asigna 49.300.000 dólares, mientras que para el bono de desarrollo humano a favor de mujeres jefas de familia con hijos menores de 18 años se asigna 233.700.000 dólares. Y la pensión para el adulto mayor recibe 274.400.000 dólares de asignación. Estos bonos, gracias a la dolarización, no se han depreciado como en países que devalúan sus monedas frente al dólar. ¿Tiene previsto un cambio para mejorarlos? No solamente para mejorarlos, para incluir a los que fueron excluidos. En este país dejaron fuera del bono a mujeres que no tienen un solo dólar para poder mantener a su familia y ancianos que son abandonados y que les quitaron también el bono. Aquí el que tenía derecho a tener por lo menos una cocineta a gas, le quitaban el bono. Si podía vender bolos o cola helada, le quitaban el bono. A la gente no se le puede quitar la boya cuando se está ahogando, en primer lugar. Y yo voy a aumentar otro rubro, que va a ser aproximadamente entre 50 y 250 millones de dólares en el mayor impacto. Y es la tarifa cero a 1 millón de hogares ecuatorianos en luz eléctrica, en la ciudad o en el campo, que en este momento pasan tragedias y que van a dedicar ese dinero a alimentar a sus hijos. Con eso combato la desnutrición crónica en mi país. En cuanto a subsidios en general,
presentan una reducción del 46.5% en relación a la proforma 2015, el 56.12% corresponde a combustibles y gracias a la revalorización del dólar y a la caída del precio de los combustibles tenemos la reducción más importante. Y la otra reducción importante es por la supresión del aporte estatal del 40% al fondo de pensiones. ¿Restituirá el aporte al fondo de pensiones? ¿Prevé reducir más los subsidios o planea crédito subsidiado para agricultura y microcrédito? Ahí hay dos puntos. Primero, hay que ser coherentes entre lo que se hace y lo que se dice. Luchamos como bloque para que no le quitaran el 40% de aporte del Estado al fondo de pensiones. Como presidenta se los devolveré. Eran aproximadamente 1.000 millones al año, que fueron absorbidos, como fueron absorbidos el fondo de cesantía de los maestros, que también se los devolveré, como fueron mermadas las utilidades de los trabajadores, que también se las restituiré, y como le negaron el pago a los enfermos catastróficos del Seguro Social, jubilados o niños con cáncer o SIDA. En cada una de esas causas estuve presente, en cada una de esas causas lo luché dentro de la Asamblea o en la calle, y como presidenta de esta nación restituiré los derechos que les fueron arrebatados, sobre todo a los sectores más vulnerables de la población. Basta de darles paracetamol o cápsulas vacías a nuestros enfermos. Los impuestos financian educación, salud, seguridad, pago de intereses de la deuda y subsidios. Pero la excesiva carga tributaria ahuyenta la inversión. El gobierno de la Revolución Ciudadana ha aprobado estímulos tributarios a las asociaciones público-privadas, esto es, a inversiones que se asocien al Estado dentro del modelo de desarrollo vigente. Prevé estímulos tributarios para emprendimientos exclusivamente privados, no asociados al Estado, pequeños, medianos y grandes. Absolutamente, Alfredo. Y yo recuerdo una entrevista que usted hizo en este sentido, y eso me dejó muy marcada. Los microcréditos en la banca son extremadamente caros y van dirigidos justamente a un sector emprendedor que quiere poner su tienda, que quiere poner su negocio, jóvenes que quieren emprender. Eso va a cambiar. ¿De qué forma? No con imposiciones, con estímulos. La banca que coloque microcréditos a los emprendedores, a la ama de casa que quiere poner su tienda, al hombre trabajador que quiere emprender en un negocio, o al sector agrícola de mi país, esa banca privada tendrá el 50% de exoneración en el impuesto a la renta, para que se vuelva muy atractivo prestarle a los agricultores, y prestarle también a los jóvenes, y prestarle a los microcomerciantes en este país, que despegan generando riqueza y empleo y más empleo. El 29.8% del presupuesto del Estado está asignado a gastos de personal, alrededor del 9% del PIB, y según el informe sobre competitividad global 2015-2016 del Foro Económico Mundial, la peor calificación para el Ecuador en cuanto a hacer negocios está en tramitología. 13 pasos para comenzar un negocio, puestos 134 entre 140 países, y 55.5 días para empezar un negocio, puesto 130 entre 140 países. La causa es el aumento de una burocracia que debe justificarse creando nuevos trámites. Su plan de gobierno, ¿qué prevé sobre una reforma administrativa del Estado? Personas que pasan abrazando árboles o majándolo, en efecto, se van. También los que golpean a las mujeres y son directores de medios de comunicación. Pero aquí vamos a otro punto, Alfredo. Cuando quitas impuestos, cuando bajas el riesgo país, cuando abrevias la tramitología, cuando dejas de acosar a los emprendedores con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Medio Ambiente, con el SRI, si hubiera también impuesto al garaje, también se lo pusieran. Entonces puedes crear una nueva generación de gente que enriquezca a esta nación, de trabajadores, de emprendedores. Yo voy a eliminar impuestos, voy a bajar otros, voy a eliminar salvaguardias y también voy a revisar aranceles para disminuirlos. Voy a reducir el costo de la tramitología y también el costo de la energía eléctrica. De esa manera, bajando costos de producción, voy a subir los salarios en el sector privado de mi país. De acuerdo a los estándares internacionales de buen gobierno, el gasto social es una inversión ineludible del Estado, prioritaria. Estos rubros son educación, salud y seguridad ciudadana. Respecto a educación inicial, básica y bachillerato,
El Ecuador solo asigna 3.2% del PIB en el presupuesto, a pesar de que la Constitución ordena el 6%, mientras en Costa Rica es el 7%, en Colombia el 4.7% y en Chile el 4.6% del PIB. En educación inicial básica y bachillerato, ¿cuáles son las metas de su plan de gobierno en inversión, plan de estudios? La inversión en educación, en salud, en seguridad y en justicia, que es lo que me compete como presidenta de esta nación, serán incrementadas. Y hablemos de la educación inicial, básica y bachillerato. Primero, en la educación inicial y en la básica, no solamente será el desayuno los que reciban nuestros niños, mis niños, sino también el almuerzo. Yo necesito garantizar su crecimiento y combatir la desnutrición crónica que afecta a las oportunidades en el futuro. Implementaré un sistema donde la tecnología se dé desde los inicios de la educación y en razón del bachiller, el que salga ya del bachillerato tendrá puntos de internet gratuitos en un Ecuador digital y también su aparato tecnológico. Y por otro lado, Alfredo, hay un problema básico y fundamental en el campo. Restituiré las escuelitas del campo, de los recintos, de las comunas y de las parroquias rurales. Basta de que nuestros niños... La administración del presidente Correa resalta haber eliminado universidades de garaje que vendían títulos sin impartir conocimientos. ¿Qué cambiaría en la actual ley de educación superior? 800.000 jóvenes en este momento son los denominados ni estudian ni trabajan, pero no porque no quieren, por falta de oportunidades. Yo voy a eliminar el examen del CENESID, lo eliminaré para que nuestros jóvenes tengan acceso a la universidad y la libertad de estudiar lo que quieren y cerca de sus hogares. Voy a fortalecer también las becas que se dan para que no solamente sean a nivel internacional, sino también a nivel nacional. Nuestros jóvenes deben aprender y emprender en absoluta libertad. Si alguien pudo crear una empresa en un garaje en Estados Unidos, nuestros jóvenes también lo harán aquí. Basta de los acosos de las instituciones del Estado y basta de quitarle el dinero en el bolsillo y restarles oportunidades. Libertad. Esa es la clave. En salud tampoco se ha cumplido con el porcentaje mínimo del 4% del PIB ordenado por la Constitución, menos que el 6% en educación. A pesar de las inversiones en salud pública que en efecto se han hecho, se ha visto estos servicios desbordados por el aumento de pacientes. ¿Cuál es su propuesta de gobierno en salud? Primero, la situación que usted acaba de describir. No es solo esa. Las citas se postergan entre 6 meses, 1 año o 3 meses en el mejor de los casos. Y la medicina que reciben ya ni siquiera es paracetamol y cápsulas vacías. Como me voy a dedicar a lo que debo como presidenta de esta nación, las personas enfermas y sobre todo los grupos prioritarios, ancianos, personas con enfermedades catastróficas, madres embarazadas, niños enfermos, no deberán esperar ni un solo día a la atención directa. Tendrán las medicinas adecuadas. Pondré clínicas móviles para que alcance la salud, el cuidado de la salud a los sectores más alejados de la sociedad. Y a la par, invertiré en educación preventiva. Los municipios tendrán el dinero requerido puntual, directamente, para que puedan satisfacer temas como el agua potable y el alcantarillado, vitales para la salud. Finalmente, el otro sector prioritario es seguridad ciudadana. Más allá de las encuestas que solo revelan la realidad de comisarías y juzgados y de los resultados en botón de pánico, policía comunitaria, el servicio ECO 911, ¿cómo reforzaría la seguridad ciudadana? Voy a empezar por eliminar la tabla del consumo de drogas, a través de la cual el microtráfico se incrementó libremente en el país y por otro lado derivan asesinatos, robos, secuestros, etc. Y voy a crear centros de rehabilitación, no más policías o perros policías atrás de nuestros hijos. Será una ambulancia quienes lo recojan y lo llevarán a centros de rehabilitación a nivel nacional, que no solamente volverán a rehabilitar al consumidor, sino también a la madre, al padre, a la familia. Eso es vital. Por otro lado, los femicidios, los niños huérfanos, el botón antipánico, por un lado, un número diferente al 911, por otro, policía solo dedicada a temas de violencia. Y como cuarto punto, la justicia, solamente tratando los jueces de familia casos de violencia intrafamiliar, psicológica o física, serán parte de las acciones que como presidenta de esta nación tomaré de manera inmediata, ni una menos en nuestro país.
Cintia Viteri, gracias. Después de la pausa, Steffi continuará Gracias. con la segunda parte de la entrevista. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos con ustedes.